México. Más bien dicho, Estados Unidos mexicano. Llamado como pueblo o rancho donde aún se anda en burro. Pero no. México es una tierra de oportunidades y toma un gran papel en el juego internacional. Y es por lo mismo que no está de más darle un segundo vistazo a lo que hoy por hoy conocemos por México. Antes que nada, no podemos hablar de México sin considerar su historia. Entre 1519 y 1521, los conquistadores españoles lograron conquistar México al derrotar al Imperio Azteca. Después de varios años, una guerra de independencia dio origen a lo que actualmente es considerado México. Otro de los eventos más importantes de la historia de México fue el Porfiriato, un periodo de la historia de México en que Porfirio Díaz fue presidente del país por alrededor de 30 años. Este periodo dio origen a la Revolución Mexicana de 1910. Seguida de la Revolución, en 1929, un partido político llamado Partido Revolucionario Institucional llegó al poder del gobierno en México, y así fue durante 70 años, hasta que en el 2000, el candidato Vicente Fox del Partido Acción Nacional ganó la presidencia. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. Octavio Paz. Habiendo ya tocado el pasado, ahora le toca a México hablar sobre su presente. Y esta es la geografía en México. México está ubicado en el continente norteamericano junto con Canadá y Estados Unidos. Su extensión territorial es de 1.964.375 km². Sus fronteras son con Guatemala y Belice en el sur y Estados Unidos de América en el norte. Su montaña más alta se encuentra a 5.610 metros sobre el nivel del mar. Se llama Pico de Orizaba. El relieve de México está lleno de montañas, planicies, valles y altiplanos, ya que tiene varias sierras. El clima de México podría variar desde 26 grados centígrados hasta 10 grados centígrados. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de mi partida de impulso. Ricardo López Méndez. Y México como tal es un país valiosísimo, por toda la cantidad de recursos que colindan alrededor del territorio. Para empezar, el petróleo. El petróleo es el recurso más importante en México, ya que le da su riqueza económica. Después, un recurso al que no se le da mucho reconocimiento, la pesca y captura de camarón, los cuales abundan en México. Después, el recurso más excéntrico en la tierra mexicana, las pieles de animales, como las pieles del lobo mexicano y del venado de cola blanca, que son especies muy extrañas en nuestro país. Después vamos a hablar del oro y la plata, los cuales son minerales que abundan en México y son muy demandados a nivel mundial. Y para terminar, el aguacate. Como muchos ya saben, México es el país número 1 en la exportación de aguacate y también abundan el trigo y el maíz. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo de Yucatán, y en Aguascalientes deshilados, o una lana tejida en Teotitlán, así se siente México. Luis Miguel. Pero en sí, ¿qué más valioso en México que su propia gente? La gente que es la que define al país. En el año 2010 las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5.739.200 personas, lo que representaba en ese entonces un 5.1% de la población total. En cuanto a educación, los habitantes de 15 años y más tienen 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. La esperanza de vida para hombres es de 73 años y la de mujeres en 78 años en 2016. En cuanto a lengua, 7 de cada 100 habitantes de 3 años y más hablan algún tipo de lengua indígena, de las cuales existen 72. ¿Cuánta cultura aquí en México? En 2014 se registraron 577.713 matrimonios. En cuanto a migración, 1.1 millones de mexicanos mayores de 5 años vivían en otros países, el 96% radicaba en Estados Unidos en el 2005. Y en el 2015 fue concluido que las enfermedades de corazón, diabetes y tumores malignos
siguieron siendo las principales causas de muerte. En cuanto a mujeres y hombres, hay 94 hombres por cada 100 mujeres y en un total se contaron 119.530.753 habitantes en México, dejándonos en el 11º lugar de los países más poblados de todo el mundo. Soy de la raza de bronce, soy poeta y campesino. Por mis venas corre sangre, sangre noble, sangre de indio. Pepe Aguilar. Y habiendo visto todo esto, ahora podemos decir que México es un país diferente, un país diverso, con cultura, tradiciones, con historia. México no está en el rezago. México es rico y por eso debemos amarlo. ¡Viva México! Un mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre su intimidad. Octavio Paz.